En esta oportunidad tengo al frente a Gustavo Castro Caicedo, es periodista, administrador, ha sido también presidente de RCN y estamos aquí para conversar sobre su libro Gabo, 4 años de soledad, su vida en Zipaquirá. ¿Cómo está, don Gustavo? Muchas gracias por tenerme en cuenta. Empecemos hablando, por usted. Usted nació en Zipaquirá, cuenta que fue 50 días antes de que Gabriel García Márquez llegara ahí para estudiar el bachillerato, la educación secundaria, como decimos en Lima. Sí, realmente hay elementos que se cruzaron y que me llevaron a escribir este libro. Como usted dijo, nací 50 días antes de que Gabo llegara a vivir a Zipaquirá. Llegó a vivir a 1,5 cuadras de mi casa, a 150 metros. Yo terminé estudiando en su mismo colegio. 4 profesores suyos también fueron profesores míos. Mi mamá lo conoció. Es decir, una serie de situaciones que me llevaron a pensar por qué, si había una vida tan importante en Zipaquirá, donde lo convirtieron en escritor, me preocupaba mucho que ningún biógrafo de Gabo se hubiera preocupado por esos 4 años que yo llamo de soledad. Estos 4 años de García Márquez en Zipaquirá, usted lo ha calificado como el eslabón perdido de su vida literaria, ¿verdad? Sí, porque el eslabón perdido en la vida de Gabo y de la historia de la literatura colombiana y universal, porque hasta hoy nadie se había preguntado cómo, cuándo, por qué y dónde Gabo se convierte en escritor. Todo el mundo pasó de la etapa de su nacimiento en Aracataca a su vida en Barranquilla, en Bogotá, en México, en España, sin haberse preguntado por qué fue él escritor. Y el libro da respuesta precisamente a eso. ¿Cómo es que Gabo llega a Zipaquirá y de caricaturista, dibujante y compositor de coplas mamagallistas se convierte en escritor? Y eso es un hecho gracias a que un profesor, su profesor de literatura, encontró en él un gran talento que estaba totalmente desperdiciado y lo convierte en escritor. García Márquez, cuando vino a Bogotá a solicitar una beca, quería estudiar en el mejor colegio que había aquí, ¿no? Pero no pudo alcanzar una beca y lo llevaron a Zipaquirá. Quería estudiar en el colegio más conocido de Colombia, que era San Bartolomé, pero la persona que le dio la beca le dijo: yo no quiero que estudie en San Bartolomé, sino en Zipaquirá, donde está el mejor colegio nacional, el mejor colegio que existía en esa época en Colombia. Y Gabo tiene la suerte, está predestinado a irse a ese colegio, que era como un gran centro literario, donde todos los profesores eran poetas, escritores e intelectuales. Cuéntame algunos detalles del proceso de investigación. Tengo entendido que le ha demorado más de 10 años, quizás 14, entre contactar a la persona, volver al lugar. Fueron 14 años de investigación. En esos 14 años logré conseguir el testimonio de 83 personas, de las cuales ya murieron 31. Inclusive alcancé a conseguir en Pasadena, California, a la primera novia que tuvo Gabo con una etapa duradera, que en realidad fue la segunda, porque la primera novia de él, que estuvo en Zipaquirá, murió al poco tiempo de conocer a Gabo. En el libro usted nos presenta algunas facetas de García Márquez, ¿no? Está el Gabo poeta. Gabo tiene dos personalidades distintas. Una, la de un hombre tímido, retraído, dedicado a la lectura. Y otra, la del hombre extrovertido, mamagallista, fiestero. Y él alterna allí en Zipaquirá esas dos personalidades, porque tiene momentos para lo uno y para lo otro. Él es un hombre que tenía como característica ser cálido. Nunca había escrito poemas, y la primera vez que se enamora comienza a hacer unos poemas piedracelistas muy lindos. El primer poema de Gabo es publicado por el periódico El Tiempo el 31 de diciembre de 1944, un año después de la muerte de Lolita Porras.
es un poema que hizo para ella. La historia de Lolita es que Gabo se va de vacaciones a su tierra, a la costa, y cuando regresa, su novia, Lolita, se había muerto de tifo. Entonces a él le dio muy duro eso, y su primer poema, que se llama Llueve, fue publicado un año después. Después de Lolita, conoció a una niña muy linda, que se llamaba Berenice Martínez. Berenice es ya su primera novia duradera, digámoslo así, y a ella la descubro yo en el año 2000, la descubro en Pasadena, California, y luego de que yo la descubro, Gabo, que lee la crónica que hice, consigue el teléfono que yo había dado de ella a una emisora, la llama y se conectan y hablan durante más de 2 horas. Tienen 2 conversaciones de 2 horas. Ella, cuando terminó de hablar con Gabo, me llamó para contarme, y en el libro está todo lo que hablaron después del reencuentro. Para los que están viendo la entrevista, hay que comentarle que en el libro, se estaba mencionando a esas novias de García Márquez, en el libro están las fotografías, hay incluso manuscrito, ¿no? Una foto de la manuscrito. Sí, el libro, yo me preocupé mucho porque el libro tuviera ilustraciones, porque esa es una buena guía, es el complemento para que uno pueda conocer mejor una historia. Hay otro tema en la vida de Gabo en Zipaquirá que es totalmente desconocida hasta hoy, que es la de las tragedias que comienzan con la muerte de Lolita Porras. La segunda tragedia de Gabo en Zipaquirá es el suicidio del rector del colegio, quien se pega un tiro estando en Bogotá. Curiosamente ahí comienzan los discursos de García Márquez. Lo convencen de que en el entierro, en las exequias de su rector, sea él quien hable en público. El tercer gran duelo que tuvo García Márquez en Zipaquirá fue la muerte de un muchacho de apellido Enríquez, que una tarde después de hacer ejercicios murió de muerte súbita. Eso también impactó mucho a Gabo. Y la cuarta tragedia es la muerte de su profesor de educación física. Él se llamaba Jorge Perry Villate. Fue el primer colombiano que estuvo representando al país en unos Juegos Olímpicos. Representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932. Él iba en un viaje en moto cerca de Zipaquirá, se estrelló y se mató. Esas fueron las 4 tragedias que marcaron a García Márquez, que son totalmente desconocidas. ¿Qué siente usted hacia García Márquez? Cuando he conversado con algunos escritores colombianos, García Márquez inevitablemente tiene una influencia, un peso. García Márquez es un inmortal de la literatura. Yo creo que ahí se encierra todo. Morirá García Márquez, pero no morirá su historia, no morirán sus frutos ni su fama. Que realmente es un hombre que es un inmortal hoy.